አድማጭ ተመልካቾች ቀደም ሲል ለቅምሻ ያህል ተለቆ የነበረው ያላቻ ጋብቻ ቪዲዮ የመጀመሪያው ክፍል አሁን በሙሉ መልኩ በዩቲዩብ ቻናሌ በስኬት በጥረት ላይ የተለቀቀ በመሆኑ ማየት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። አድማጭ ተመልካቾች ቀደም ሲል ለቅምሻ ያህል ተለቆ የነበረው ያላቻ ጋብቻ ቪዲዮ የመጀመሪያው ክፍል አሁን በሙሉ መልኩ በዩቲዩብ ቻናሌ በስኬት በጥረት ላይ የተለቀቀ በመሆኑ ማየት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። Uy, qué linda sorpresa, cariño. Pero ya sé que no vamos caminando al hospital. Cállate, cállate, César. No vamos al hospital, César. No vamos. ¿Cómo que no vamos al hospital? Uy, está todo previsto ya. Llevo 15 años esperando este día. ¿Qué dices? Lo sé. ¿Realmente creíste que una mujer de 24 años se casó enamorada de un anciano por su linda carita? Pero esto me pasa por no haberme dedicado a buscar a mi hija como te digo. Otra vez con los fantasmas de tu hija. Tú nunca tuviste hijos, César. ¡Nunca! Sí, tuve una hija y la sangre acabaré llamándome.